Hola a todos y bienvenidos a VM Gran Misterio Live, tu canal de misterios, un buen café o té y reflexiones sobre el mundo de los enigmas. Hoy me gustaría dar mi opinión sobre qué es lo que pienso en cuanto al fenómeno de las psicofonías. ¿Son una realidad? ¿Son un fraude? ¿Hay de todo? ¿Cuál es mi visión sobre esto? Yo he estado haciendo muchas psicofonías a lo largo de los años. Me han acompañado personas también del calibre, como por ejemplo Pedro Amorós en su asesoramiento. Me ha podido explicar varias funcionalidades a la hora de utilizar unos aparatos y dejar de lado otros, porque no todos los aparatos son reales. Y también he estado involucrado en las experiencias de David Parcerisa, mi amigo del canal Rimber 35, y con todo esto, a lo largo de los años, he ido forjando una opinión. Obviamente, tenemos también que tener en cuenta que el fenómeno de las tulpas, el fenómeno de la mente, que me ayudó a escribir mi primer libro sobre la cuestión, tenemos que tener en cuenta que se relaciona muchísimo con las psicofonías, o al menos es lo que yo he llegado a descubrir. Para mí las psicofonías son una realidad. Hay algo que se comunica que es recogido por los aparatos electrónicos. El debate es si realmente intenta comunicarse o es una voz perdida que está en otra dimensión y los aparatos lo captan. Todo puede ser, pero yo me inclino más a pensar en lo segundo. Sí que hay una interacción, muchas veces, pero es una interacción que cae en saco roto. ¿Y por qué digo esto? Porque en pocas ocasiones se ha dado una respuesta a preguntas complejas, respuestas que también tendrían que ser complejas, una frase estructurada, jamás se han dado, o muy pocas veces. Por lo que me inclino a pensar que las psicofonías son el pensamiento, la mente de personas que han fallecido y, atención a esto, personas que siguen vivas. Yo he podido recoger casos, sobre todo casos de personas que me escriben al correo, en los que parece ser que familiares han oído hablar a la persona que estaba ausente en la casa donde ella habita y la han escuchado hablar cuando no estaba. Más allá de eso, también hay sesiones de psicofonías en los que parece que habla la persona que está realizando la psicofonía. Es como si captase en el aparato la propia voz o pensamiento del que realiza la psicofonía. Y esto nos lleva a pensar también en un fenómeno de la parapsicología llamado impregnación. El fenómeno de la impregnación, que yo lo considero igual o más misterioso incluso. ¿Qué impregnación hay en los dispositivos eléctricos? Pues no es más que la mente. Porque la mente debe estar en un estado de la materia totalmente diferente a todo lo que podemos percibir. Un estado incluso que yo diría cuántico. La mente debe ser procesos cuánticos que hoy en día no sabemos descubrir, no sabemos desentrañar, pero que funcionan a niveles, como por ejemplo decía Carl Gustav Jung, niveles suprahumanos, a niveles de empatía social. Cuando muchas personas piensan en algo, acaba surgiendo un efecto. El proyecto Conciencia Global fue revelador en esto, colocar máquinas que generaban dos números, el 0 o el 1, de forma aleatoria, y descubrir que cuando las personas pensaban en algo concreto, las maquinitas se volvían locas rompiendo la probabilidad, porque eran afectadas por la masa crítica de pensamiento. Esto lo he dicho muchas y muchas veces, y seguiré pensando que esto es así porque no tiene explicación, no tiene explicación racional. Las psicofonías es la antena que recoge el eco de los pensamientos. Cuando el ser humano no existía en la Tierra,
tampoco existían los llamados fantasmas. Tampoco podían colarse en aparatos de otras civilizaciones extraterrestres la voz humana, porque no existía el humano y por ende no existía su forma de pensar, que es lo que realmente captan los aparatos. Hay muy pocas psicofonías en las que aparecen sonidos de animales. Un gato que ha fallecido, un perro que también ha dejado de estar en la casa. También es curioso porque no creo que sea exclusivo humano. Creo que la mente está a otros niveles, no inferiores, sino diferentes en los animales. También emiten ese tipo de energía, una energía que afecta a la electrónica. Y eso también es una cuestión. ¿Por qué afecta a la electrónica? ¿Por qué de lo invisible captamos algo audible? Porque no podemos captarlo con nuestro oído. Como sabéis, hay un amplio abanico de frecuencias y nosotros, como seres humanos, estamos encasillados en un pequeño, corto abanico. Lo que hay por delante de ese abanico, los ultrasonidos, y lo que hay por detrás, los infrasonidos, se escapan de nuestra comprensión. E incluso cuando vamos creciendo y nos vamos haciendo mayores, perdemos la captación de frecuencias. Los niños tienen mejor capacidad porque tienen más rango de frecuencias. Y esto es curiosísimo. Es posible que en algún momento en el futuro podamos descubrir el canal perfecto para conectar con esa mente. No lo sé, pero esta es mi visión sobre las psicofonías. En cuanto a David Parcerisa y las psicofonías que hizo en casa de sus padres, sobre todo en aquel lugar donde vivía su abuelo, que sufrió también experiencias con seres, con ovnis, las psicofonías de David me ayudaron mucho a mi proceso de investigación, sobre todo porque aparecen en catalán. Claro, que te hable una voz en un idioma que no es el tuyo te hace intuir que realmente lo que hay detrás no es un fantasma, es una mente que se ha quedado en un tiempo encerrada, en un lugar encerrado, que refuerza mucho más mi teoría. Con la teoría tulpa, las tulpas son seres que no existen, que han sido creados para que cojan existencia y se vuelvan reales. Y esto era una práctica del budismo tibetano, la doctrina vajrayana, que consistía en crear el método más poderoso de meditación para que pensando estas entidades tuvieran vida. El problema, que solo duraban unos segundos en la existencia y luego se desvanecían, porque la mente de una sola persona es demasiado débil como para crear un ser en nuestro espacio, en nuestra tierra. La cuestión es que las tulpas sí que se pueden mantener aquí, en nuestra existencia, gracias a Internet o gracias a que millones de personas piensan en algo real. Porque si millones de personas piensan en algo que no existe, pero vemos los efectos como si existiera, da igual que esta cosa no exista porque tenemos los efectos y entonces se vuelve real en ese momento. Si una sola persona no puede crear una tulpa, lo que crea la tulpa son la masa crítica, el pensamiento colectivo. Y esto lo vemos en los medios de comunicación. La viralidad, los hechos virales son lo que provocan muchas veces la existencia de acontecimientos. Esos son las tulpas modernas. Pero ya me estoy yendo del tema. A donde yo quería parar es que como el ser humano puede crear tulpas con el pensamiento colectivo, también podemos crear la idea de la psicofonía, de una mente poderosa creada por la masa crítica que está ahí
y que se puede sintonizar. En fin, vamos a darle un sorbito al té, porque si no va a pasar como siempre. Me pongo a hablar, me hago daño en las cuerdas vocales, porque sabéis que tengo una enfermedad, y me dejo esto intacto. Eso sí, es un té bien frío, porque aquí estamos a 42, 43 grados y esto es un infierno. A vuestra salud, amigos. Y bueno, aquí tenéis mi reflexión, mi experiencia, espero que os haya sido de vuestro agrado y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.